un conjunto B, que sería este conjunto. Ah, changos, tengo una obsesión con nada. No, es porque voy a escribir, ya saben que voy a escribir. A, B, C, D, E, X, Y, Z. ¿Estamos o no? Y y Z. Y entonces uno dice, ¿qué dice? ¿Que si están intersectados o no? ¿Si están intersectados o no? Sí, están intersectados en las vocales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces los reto. Pasemos gente al Gol de la Fama, ya que hay gente desesperada, ansiosa porque yo me ponga serio, ya los vi. Este me está explicando muy despacio lo que es fácil. Bueno, muy bien. Vamos al Gol de la Fama. Pintemos esa intersección. Esta vez no he cambiado la mirada. Pilas ahí. Entonces, yo tengo estos dos conjuntos. ¿Cómo se vería la intersección en un diagrama de Venn? O bueno, esto, si quieres borrador para borrar y armarte un diagrama de Venn, donde quieras, tú me dices. No, está muy bien. Ármate tu diagrama de Venn. Con esos dos conjuntos sí quiero ver cómo sería ese juego. Me llevé todas las armas, qué pena. Bueno, aquí es que... Y vos, sí. El poder. Quiero ver cómo pinta eso. Si está clara la intersección, espero que lo pinte bien, si no me perderé. Listo. Bueno, pues. Vamos a ver qué hace mi amiga. ¿Listo? A ver qué mi amiga, cómo se me juega. ¿Qué pasó? Oh, recuerden una cosa, eso sí con 100% de certeza, cuando uno está sentado uno es un genio, eso sí uno sentado uno mejor vuela, lo paran al frente y algo pasa, ¿sí estamos? Entonces toca no presionar a mi amiga para que eso quede claro. Listo, cuéntanos, explícanos un poco y yo te diré si me vendes el producto o no. Pues este es el conjunto de A, este es el B, pues las vocales y acá los abecedarios y esto es la unión. Ahí. ¿Unión? Bueno, No, pilas porque bueno no. Es que una cosa es la unión y otra cosa es la intersección, ¿sí o no? Entonces, esta es la que la unión o la intersección. Ah, la intersección. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Ah, no? No, esta gente está que fuera. Esta gente se atrevió a decir que no. Siéntate, mi amiga. Muchas gracias, Juan. Esta gente se atrevió a decir que no. ¿Quién fue? ¿Allá? Vamos, mi amiga, el Gol de la Fama. Ya dice, no me vende, ese producto no es así. Entonces vamos a mirar cómo vende este producto, mi amiga. Vamos a dejar nuestro diagrama inicial y ahora vamos a pintar este otro ojo ahí. Listo, entonces vamos a ver qué se inventó. Tiene el poder. Listo, revisemos a ver. Bueno, miren que aquí hay algo importante. Espero que si alguno de ustedes siente que estas ideas son muy sencillas, entonces me excuse si realmente yo soy muy lento, muy explicativo sobre las ideas. ¿Sí estamos? Pero como pueden notar, no todos tenemos claras esas ideas. Y lo que yo necesito es que todos las tengan claras. Yo nunca voy con genios, yo siempre voy con la gente que no me entiende. Entonces los que son muy genios siempre se sienten como, pero profe, por favor. ¿Sí estamos? Entonces pilas. Uy, ¿qué es esta barbarie? Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ese está más o menos bien, yo no sé. Si a veces pintan las cosas, pero yo me pongo nervioso. Porque yo siento que no está bien hecho todavía. ¡Vamos, mi amiga!
inspiración máxima, el gol de la fama. Dale, pues. ¿No quiere ir? Entonces no, cuéntelo. ¿Ah? Es que se fue ahí. No, eso es la de... ¿Ah, se fue una I? No, pero ese no es el problema radical. Tranquila, no es un problema de una I. No es un problema de una I, es un problema de otra cosa. Una cosa importante. Entonces, ¿quién? Yo. Ah, listo, mi amiga va a ir. Ojo ahí, porque esto mi cable. Ay, Dios. Tú. Listo, inspiración máxima. Tengo todos los poderes ahí. Hay que estar borrado. Miren. Es que hay algo que yo siento que no queda bien en ese. Pues no sé. Me pone nervioso. Puede ser que esté bien, yo no puedo decir que no, pero hay algo que no me gusta. Vamos a ver qué es mi amiga, a ver si de pronto me ve. Está bien, está interesante. Muy bien. Listo, amiga, cuidado con el cable. Listo. Entonces, miren, ¿qué pasa? Pasa que me han dado 3 versiones diferentes de 2 conjuntos que quise pintar, que quise escribir, que además se encuentran intersectados. ¿Estamos de acuerdo? Una de las versiones puede ser buena, la otra puede ser más o menos y la otra como que no tanto. Entonces, en mi cerebro a priori salió esta versión, en el sentido que yo tengo un conjunto que es el conjunto B y tengo un conjunto que es el conjunto A, pero entonces lo que pasa es que ese conjunto tiene una particularidad, el conjunto de las vocales, es que además de ser intersección, ¿cierto? Están intersectados, ese conjunto está contenido. ¿En dónde? En el conjunto B. ¿Están de acuerdo o no? Entonces yo lo pinto así. Cuando vos lo pintas así, me estás insinuando que ahí dentro de A están A, E y U. Y obviamente no escribiste nada aquí afuera. Yo sentiría que es que entonces aquí afuera hay más gente, aunque no me digas quién. Pero pues en general está vacío. ¿Aló? ¿Me hago entender o no? No sé si me hago entender. Entonces yo digo, sí está bien pintado, pero sospechoso. Claro, otra vez, es que lo que pasa es que, mire, en este conjunto A están A, E y U. ¿Sí estamos? Pero resulta que esto insinúa como que hubiera ¿qué? Más gente, o sea, como que hay más. Pero resulta que yo digo, no, pero lo hizo bien porque está vacío. ¿Sí va a entender? Pero está bien, pero pues yo preferiría que fuera así. Es que yo siento que si esto es vacío, pues entonces mejor no lo pinto. Para que se vea mejor, ya. Entonces yo digo, ah, no, entonces es así. ¿Aló? Y entonces este man es A. ¿Sí estamos? Siendo eso exactamente ¿qué? Esto mismo. ¿Sí está claro? Entonces sería la intersección. Pero entonces en este caso, sí me pongo nervioso porque es que resulta que aquí está la I, la O, la U, aquí está A y E, ¿sí me entiendes? Aquí está el abecedario, sí, obviamente A y E son intersección, pero resulta que todos estos fulanos también son intersección porque también pertenecen al abecedario, ¿entiendes? Entonces tu intersección le falta gente. Entonces, esta y esta versión son las mismas, solo que a esta, bueno, pues sí me va a entender. Además porque verlo así, entonces le permite a uno ver que A es un conjunto de quién, de B, es decir, uno dice, aquí uno dice, mire, es que A está contenido en B, ¿sí? Contenido, y además, miren que si yo les digo a ustedes A intersección B, ¿a qué es igual? ¿Ustedes qué me dicen? Que A intersección B, ¿a qué es igual? No, así, lenguaje matemático muy nerd. Sí, yo sé que entonces son las vocales, amén. O sea, son A, E, I, O, U. Ok, pero entonces yo le digo a usted, A intersección B, ¿a qué es igual? Listo, A, suerte, se acabó. A intersección B es igual a A. Y es que usted viene y dice, profesor, voy a resaltar los elementos que están en uno y que están en el otro. Los elementos que están en uno y que no están en el otro. ¿Sí lo ven o no? Entonces, la intersección entre A y B resulta ser todo ¿qué? Todo A. ¿Sí lo ven? Por eso entonces al final uno dice que la intersección B es ¿qué? A. Porque A está completamente contenido en ¿qué? En B. Puede pasar
Y obviamente pasa que no necesariamente un conjunto esté contenido completamente ¿qué? En el otro, y sin embargo tengan elementos en común, como por ejemplo estos dos conjuntos. Miren que es un ejercicio muy simple, pero nos ha generado una discusión bien seria. Entonces, ¿qué pasa si tengo los siguientes conjuntos? Estamos con intersección, ¿no? Intersección. Uy, no, porque es que todos esos tienen incontinencia. Es que pensárselo con números, con conjuntos numéricos, pero todos tienen incontinencia. Pues hagamos nosotros sencillo así. Con colores, queremos colores, escucho los colores. Dale. Amarillo, azul, verde. No sé. Amarillo, azul, verde. ¿Sacaron las opciones? Rojo. Rojo. ¿Listo? Rojo, listo, perfecto. Entonces ahora acá. Morado. Colores. Morado. Café. ¿Qué? Negro. Café. Negro. Y rojo. Azul. Y quiero azul, dijo. Y quiero rojo, dijo. Ya. Y no más, bueno. Entonces, bien, entonces como ya tengo eso, entonces ahora sí puedo jugar a la intersección linda, pero con los dos conjuntos con diagrama de Venn cruzándose para que se vea como nos vendieron siempre el producto. Es que es muy raro que a un profesor le venga esta intersección, ¿sí o no? Casi siempre viene que, pues completo, pero pues resulta ser exactamente lo mismo. Entonces, listo. Entonces, vamos amigo, al gol de la fama. Por no decir mi hermano a qué hora iba a llegar. Listo, guay, déle espacio mi hermano. Así espacio, dicho para que ese tipo tenga y no se vaya a estrellar con nada. Porque él sí ya probó lo que es estrellar sin puntas a la cámara. Muy bien, listo mi hermano, cuénteme. Entonces ya salgo de la intersección y se vienen otras operaciones. Entonces ya tenemos unión e intersección. ¿Estamos? Ahora nos venimos con la diferencia. Acá queda diferencia e intersección. No sé, mire a ver qué hay. Ese marcador está salvaje, pero bueno, entonces eso se va. Ese rojo pide talento. El azul es increíble, porque casi no lo usaba. Es que a veces uno encuentra que yo tengo un marcador que a mí me funciona, me escribe, y el estudiante va al tablero y no le escribe. Y yo, pero venga que sí funciona. No, profesor, no bota tinta y a mí me funciona. Entonces es falta de pasar al gol de la fama. En las otras materias también se la pasan en el gol de la fama, ¿no? Rayando y enloquecidos. El periodismo yo creo que sí, ¿no? Eso es ser muy dinámico, ¿no? Yo creo que pues el periodismo moviendo teoría ahí, me corto las venas. Mientras que lo que yo estudio sí, la dinámica es la de siempre. Yo aquí sentado sufriendo las consecuencias y él allá poseído. Creo que hay problemas, ese man nunca para. Suerte. Se pone complejo. Bueno, listo, ¿qué pasó? ¿Listo cómo fue eso? Cuéntenos. Pues, esto es la intersección B. Sí, Entonces, pues, los elementos que tienen en común, que es el rojo y el azul, están, la intermedia. o sea, eso. Correcto, esa es la intersección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así de sencillo, ahí no hay nada más que pensar. Pregunto, ¿está claro? Sí. Porque con el problema del abecedario y las vocales los iba como acorralando un poco. Entonces bien, entonces ya tenemos unión y tenemos intersección. ¿Qué se viene? Diferencia. La diferencia. Ya me acordé. Listo, entonces nos fuimos, la diferencia. Entonces, ¿qué característica especial tiene la diferencia?
Y entonces uno vuelve y pinta su famoso diagrama de Venn con el conjunto universal, pinta otra vez los conjuntos, los pinta interceptados o interceptados, como quieran. ¿Para qué? Para mirar el juego de siempre. Ahora la pregunta es, tengo este conjunto A, tengo este conjunto A y tengo este conjunto B. ¿Cuál es la diferencia? Entonces depende de cómo sea. Entonces, ojo, depende de cómo sea la pregunta. Eso, depende de cuál es la pregunta, si es A diferencia B o es B diferencia ¿qué? A. ¿Sí estamos? Entonces, digamos que es A diferencia B. Entonces, bueno, ya luego ahí. Entonces, A diferencia B, ¿cómo es? ¿Cómo se dice que es A diferencia B? Es todo lo que tiene A que no tiene ¿qué? B. Entonces resulta que A diferencia B es esto. Esto sería A diferencia ¿qué? B. Entonces es todo lo que está en A que no está en ¿dónde? En B. ¿Está claro? Ese es el truco. Entonces, por ejemplo, acá A diferencia B, ya que están inspirados, A diferencia B en en el caso de las vocales. ¿Cómo? En el caso de las vocales. Sí, en el caso de las vocales y el abecedario. ¿Tiene nada que no tenga B? Sí. Nada. Entonces, vacío. A diferencia B es vacío. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay elementos que estén diferenciando. ¿Sí estamos? Es imposible. Porque resulta, ¿qué pasó? Ah, ok. Pregúntame porque después, ¿entendiste este? No. ¿No? Ok, entonces definimos diferencia. Diferencia es todo lo que está en A. Bueno, si digo que es A diferencia B. Entonces, A diferencia B es todo lo que está en A que no está en B. Entonces, solamente se no puede incluir la intersección. ¿Sí estamos? Y en este ejemplo es todo lo que está en A que no está en B. Les pregunto, ¿A diferencia B es vacío? Sí. Listo, es todo lo que está en A que no está en ¿dónde? En B. ¿Listo? Bien, entonces miren. Aquí hay algo interesante y uno puede encontrar una expresión como matemática o algebraica que le dice a uno lo siguiente y es: con toda seguridad A diferencia B no es lo mismo que B diferencia que A. Entonces uno puede garantizar que esto no es exactamente que lo mismo, ¿cierto? Porque A diferencia B es todo lo que está en A que no está en B, pero B diferencia A es todo lo que está en B que no está en ¿dónde? En A. ¿Sí estamos? O sea que eso sería este de acá. Pregunto, ¿está claro eso? ¿Listo? ¿Y en el de los colores cómo sería? A diferencia B o B diferencia A. Entonces empecemos con A diferencia B. Amarillo y verde, que es todo lo que está en A que no está en ¿dónde? En B. ¿Sí estamos? Listo. Y ahora B diferencia A. Morado, café y negro. Entonces miren que aquí está una diferencia. Este es A, diferencia aquí B. Y este de acá sería B diferencia A. ¿Listo? Tenía mucho de hongo, está perfecto para estas ideas. Y este sería B diferencia aquí A. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, ¿ahí está claro? Bien. Entonces miren que eso es bien chévere porque es que necesito que esto tengan claro, porque como es como de lo que hice al inicio, que era I, que era O, que no sé qué, y luego empezar a hacer cosas mucho más violentas con eso, ¿sí? Y es que en conjunto las cosas son un poco más violentas. Entonces ya tenemos unión, intersección y diferencia. ¿Qué es contenencia? ¿Qué es contenencia? ¿Cómo? Cuando un conjunto está completamente contenido en el otro, ¿cierto? Que entonces sería el caso de ¿qué?
de las vocales en el abecedario, ¿sí? Porque entonces yo pude garantizar, ya lo borré, pero entonces yo garanticé que con toda seguridad A estaba contenido en ¿dónde? En B, o que es A subconjunto de ¿quién? De B. Eso es contenencia. Siempre uno de los conjuntos tiene que estar completamente insertado en el otro, porque se dan algunos elementos en común, pero hay unos que están por fuera, entonces ya no es contenencia, es intersección. ¿Sí estamos? Por eso era que mi amiga me ponía nerviosa cuando pintaba ese conjunto y ponía cosas por fuera, porque entonces tenía más pinta de intersección que de contenencia. Aunque resulta que si un conjunto está completamente contenido en otro, entonces ese conjunto es la intersección entre los dos conjuntos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ay, mi amiga hizo cara de este man que dijo. Bueno, eso dije. ¿Sí estamos? Eso dije. Entonces, hemos hablado de diferencia, intersección, unión, de contenencia, y hay un conjunto que es muy especial, que es el conjunto que uno denomina complemento. El complemento, ¿sí? Entonces, volviendo a este diagrama, vamos a pintarlo acá, enviándonos de las vocales un momento, y es... Tenemos el conjunto universal, otra vez, el famoso conjunto universal, bla bla bla, y tenemos unos conjuntos aquí en intersección, que serían estos dos conjuntos. Entonces resulta que este se llama A, este se llama B, y entonces le dicen a uno, busque A complemento. ¿Sí? Entonces le dicen a uno, marque en este diagrama quién es A complemento. Entonces la pregunta es, ¿quién es A complemento?